se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Porque nos mantienes con vida, porque estamos con bien, gracias a ti. Señor, gracias por tu palabra. Acompáñanos en la presentación de esta hora. Por favor, te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a comenzar abriendo las Sagradas Escrituras. En la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 4, vamos a darle lectura del versículo 20 al versículo 23. Proverbios 4, 20 al 23. Es un versículo, o son versículos bastante conocidos ya por nosotros, pero va de acuerdo a parte de la temática que vamos a tener en esta hora. Dice las Sagradas Escrituras: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo, principalmente el versículo 23, en la traducción en lenguaje actual, dice: y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Hermanos, en esta serie que hemos iniciado de estudios, que estamos analizando los principios de salud que Dios nos ha dado. Por cada principio físico, hermanos, venimos desarrollando una temática que está relacionada con el cuidado del cerebro, o la influencia que el principio tiene a nivel de cerebro. En la primera parte de los minutos que tenemos, vamos a hablar un poquito en relación al cerebro. Por eso estamos tocando este versículo, hermanos, que habla la palabra de Dios, que sobre todas las cosas que tenemos que cuidar y guardar, que consideramos de valor, la pluma inspirada nos dice que el cerebro, nuestra mente, tenemos que cuidarla de manera especial. Ahora, en el libro de los testimonios para la iglesia, en el tomo 1, en la página 702, dice que la influencia del aire puro y fresco permite que la sangre pueda circular saludablemente a través de todo el sistema. Y además refresca el cuerpo y promueve la buena salud. Y esta parte de aquí vamos a hacer un énfasis en esta última parte. Dice que su influencia, está hablando del aire puro, ¿verdad? Su influencia, dice, abarca la mente y le imparte cierto grado de compostura y serenidad. Hay una relación, hermanos, muy estrecha. Ahora, el oxígeno, hermanos, es vital, está asegurando la actividad cerebral, así como el funcionamiento del sistema nervioso, de las glándulas, de los músculos, de los órganos. En fin, el médico neumólogo llamado Eusebi Chines tenía un pensamiento, una frase que dice: si nosotros no respiramos bien, falla todo lo demás. Bastante interesante el pensamiento, hermanos. Si no respiramos bien, falla todo lo demás. Estamos mencionando que el oxígeno tiene que ver con la actividad cerebral, pero también con el sistema nervioso, glándulas, músculos, órganos, en fin, todo nuestro cuerpo. Estamos viendo la parte humana, pero también vamos desde luego a tocar la parte del espíritu de profecía, que no hay contradicción
hermanos, la ciencia corrobora lo que ya Dios nos ha dicho con anterioridad. Así de que decimos con toda seguridad entonces que la respiración es la base de que todo vaya bien en nuestro organismo. Por eso, con tal razón, Consejos sobre la Salud, en la página 173 dice que nosotros dependemos más del aire que respiramos que de los alimentos que ingerimos. Un tanto difícil de aceptar el pensamiento, pero la palabra de Dios dice que, hermanos, de la respiración dependemos más que aún de las elecciones o selecciones de alimentos que nosotros hagamos. No quiere decir que no sea importante, pero dependemos más de esto, si no lo otro no serviría de mucho. Así de que en la temática de hoy, hermanos, vamos a estudiar qué es lo que está sucediendo en nuestro organismo cuando falta el oxígeno o cuando el aire que respiramos está contaminado. Definitivamente va a haber alguna reacción a nivel de nuestro cuerpo, porque el cuerpo precisamente está compuesto aproximadamente de un 62 a 65% de oxígeno y hermanos, ninguna célula de nuestro organismo puede funcionar sin oxígeno. El cerebro, que es la primera parte que vamos a estudiar, que tiene un peso aproximadamente de 3 libras, aproximadamente, está constituyendo del 2 al 5% de la masa corporal, del peso corporal de una persona. Y el cerebro solo, hermanos, consume el 20% de oxígeno que necesita todo el organismo. Ahora, si hablamos del cerebro, solamente de este órgano, podemos decir que la materia gris del cerebro usa más oxígeno que la materia blanca. El cerebro funciona con oxígeno y funciona con glucosa. Esta prácticamente es la fuente de energía del cerebro. Así que el cerebro no almacena energía, podemos decir que tenga un almacenamiento, por eso es que necesita una provisión constante. El cerebro es el órgano que consume aproximadamente de 3 a 10 veces más que cualquier músculo de nuestro cuerpo. Y el funcionamiento de este órgano depende directamente del flujo sanguíneo saludable. Esto, hermanos, específicamente también la pluma inspirada habla de esto. El oxígeno vital y base de nuestro metabolismo, funcionamiento del organismo. El oxígeno es vital también para el funcionamiento y curación o restablecimiento del cerebro. Así que si una persona, hermanos, llega a suspender la respiración, es vital o es necesario que la volvamos a reanudar lo más rápido que podamos, porque una carencia de oxígeno, aunque sea mínima, a nivel celular va a poder o puede tener efectos sobre nuestro organismo. Cuando alguien está sofocándose, por ejemplo, si no respira de inmediato, aun cuando sobreviva, y esto vamos a hacer un paréntesis porque va a depender de la cantidad de tiempo que ha estado sin el oxígeno, puede llegar a sobrevivir, pero va a sufrir daños cerebrales irreversibles. Así que de todas las partes del cuerpo, estamos haciendo un énfasis aquí, el cerebro no puede sobrevivir normalmente por más de 4 a 5 minutos sin el oxígeno que proporciona la sangre. Porque recuerde, aquí la sangre es importante también porque es el que lleva el suministro de oxígeno. De manera normal estamos hablando o general de 4 a 5 minutos. Y aquí vamos a hacer otro paréntesis porque pese de que hay estudios, y hago énfasis también en esto, estudios que han sido llevados a cabo por neurólogos precisamente de universidad, como es en el caso de Berlín, que tuvieron un seguimiento a pacientes que tenían lesiones cerebrales que eran irreversibles. A esos pacientes se utilizaron o se les colocaron electrodos en el cerebro y estos neurólogos descubrieron que incluso después de que el corazón dejaba de latir, las células y las neuronas del cerebro continuaban funcionando. Increíble, ¿verdad? En este estudio se analizó que la muerte no estaba condicionada por el latido del corazón, sino por una onda final de actividad eléctrica a nivel del cerebro que es conocida como spreading depression o propagación de la depresión. ¿Qué es eso?
Pues se trata de una ráfaga o de una corriente de actividad que está ocurriendo ahí en el cerebro antes de que pare finalmente el funcionamiento de este órgano. Esto es tomado de una revista titulada Anales de la Neurología. Dije pese a que hay estudios porque, hermanos, el Espíritu de Profecía en Testimonio para la Iglesia acabamos de leer que dice que la influencia del aire puro, hermanos, tiene su influencia tan abarcante como es hasta la mente. El aire puro, hermanos, tiene su influencia que abarca hasta la mente. Ahora, Levítico 17:11 dice que en la sangre está la vida. Hermanos, por eso basamos esto también en un escrito está, en la palabra de Dios, aunque hay estudios, pero definitivamente va a depender mucho de el tiempo que ha estado el organismo sin oxígeno, va a ser el daño que se va a presentar a nivel de cerebro. Bueno, vamos a ir rápidamente entonces mencionando un poco sobre la falta de oxígeno a nivel de cerebro. Esa disminución de oxígeno en al menos una parte del cuerpo se conoce como hipoxia. Es decir, si falta un poco de oxígeno en alguna de las partes de nuestro organismo, se le denomina hipoxia. Y anoxia, que es otro término médico también, es la carencia casi absoluta de oxígeno en los tejidos del cuerpo o incluso en la sangre. La hipoxia que se extiende conduce a daños cerebrales y en última instancia puede producir la muerte. Ahora, entonces mencionamos aquí que esa falta de suministro de oxígeno al cerebro, conocido como hipoxia cerebral, que es el nombre médicamente o clínicamente que se le da, puede poner en riesgo la salud de este órgano y puede ocasionar la muerte de las células y daño cerebral en caso de que el cerebro se mantenga, y volvemos a decir aquí, durante mucho tiempo sin recibir el oxígeno que necesita. Así de que poder detectar, hermanos, a tiempo esos síntomas es clave, hermanos, para poder buscar atención rápida y atención especializada. Pero antes de que mencionemos algunos síntomas, vamos a ir a algunas de las causas. ¿Por qué falta el oxígeno a nivel de cerebro? Muy importante, hermanos. Decía la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guardemos el cerebro porque de ahí mana la vida. Ahora, ¿cuáles son estas causas? Pueden ser producidas por condiciones variadas, que algunas son externas y otras son determinadas por ciertas enfermedades, condiciones de salud. Vamos a ir primeramente a esos factores que son externos. ¿Por qué se produce esa hipoxia cerebral o esa disminución o esa falta de suministro de oxígeno a nivel del cerebro? Número 1, cuando una persona se encuentra a grandes alturas, el oxígeno no va a ser suficiente. Número 2, cuando estamos en un lugar donde hay humo, por ejemplo, en un lugar donde ha habido un incendio o está habiendo un incendio y nosotros estamos aspirando ese humo, hermanos, el oxígeno no está llegando la suficiente cantidad a nuestro cerebro. Otra de las causas, causa número 3, sería por intoxicación con monóxido de carbono. Y esto tiene que ver, hermanos, con contaminación de ambiente o estar en lugares cerrados. Número 4, ¿por qué nos falta el oxígeno a nivel del cerebro? Es cuando personas utilizan una sobredosis de drogas. Y número 5, por problemas que surgen después de una anestesia general. Estas son algunas de las complicaciones. Estamos diciendo que estos son factores externos por los cuales llega a faltar el oxígeno a nivel del cerebro. Pero también mencionamos que habían cuestiones o condiciones más bien que estaban relacionadas con la salud. Bueno, vamos a ver cuáles son esas condiciones de salud que hacen que disminuya el oxígeno. Número 1, la diabetes. Estamos hablando de que hay un elevado nivel de glucosa en sangre. Recuerde que la sangre, el torrente sanguíneo, es el que está llevando el oxígeno a diferentes partes del organismo. Por eso una persona, y vamos a ver un poquito más adelante la relación un poquito más directa, hermanos, que existe entre una buena respiración o una buena oxigenación con este padecimiento, la diabetes.
Bueno, número 2, otra condición de salud que hace que disminuya el oxígeno a nivel del cerebro sería el padecer hipertensión arterial. Todas estas enfermedades van a estar relacionadas con la corriente sanguínea, nivel sanguíneo. Número 3, una deshidratación. Bastante interesante, hermanos, porque cuando Dios nos da los principios físicos y Él dice que consumamos la suficiente cantidad de agua, probablemente, hermanos, nunca relacionaríamos el asunto de la oxigenación, la falta de oxigenación a nivel del cerebro y el agua, aunque ya en el pasado lo hemos estudiado. Cuando estudiamos el agua, dedicamos también un tema específico y para hablar con su relación con el desarrollo del cerebro. El cerebro no funciona si no hay una hidratación correcta. Bueno, esto es muy importante también porque está llevando, hay una molécula allí de oxígeno. Cáncer, hermanos, otra patología. Casi todos los tipos de cáncer están relacionados con esa disminución de oxígeno. La obesidad también, porque la cantidad de grasa corporal va a influir en la cantidad de sangre. ¿Tanto interesante aquí? Bueno, entonces, podemos mencionar también el asunto de la arteriosclerosis, que es la formación de placas de ateroma, grasas derivadas del colesterol y triglicéridos que se están acumulando allí en el interior de las arterias, y estos van a dificultar el transporte de sangre y por ende también el oxígeno, ¿verdad? Sedentarismo es otra de las condiciones de salud, hermanos, que va a propiciar para que se presente esa hipoxia cerebral, esa disminución de oxígeno a nivel de cerebro. Sufrir un paro cardíaco, desde luego, sufrir un accidente cerebrovascular o sufrir de alguna enfermedad que cause parálisis en los músculos que controlan la respiración, como es en el caso de la enfermedad ELA, por sus siglas en inglés, que es la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig o Stephen Hawking. Es una enfermedad que es neurodegenerativa, que va progresando, que va a afectar a las neuronas del cerebro y también va a afectar a la médula espinal. ¿Qué va a suceder? Pues deja de funcionar y por lo tanto ya no pueden enviar los mensajes al músculo y comienzan a debilitarse los músculos y viene una incapacidad de movimiento en varias articulaciones. Otra de las condiciones de salud que va a favorecer para que disminuya el oxígeno son alguna presión en la tráquea, desde luego, ¿verdad? Y por último, tendríamos que mencionar la asfixia o el hecho de sofocarse. Si estamos asfixiándonos, si tenemos algo que nos está obstruyendo la tráquea, hermanos, desde luego no va a haber suficiente oxigenación. Bueno, antes de que pasemos a los síntomas, a los síntomas, quiero mencionarles nada más un dato que me parece interesante o importante. Vamos a mencionar aquí que una persona adulta tiene en promedio de 5 a 6 litros de sangre, lo que llega a representar aproximadamente un 7.7% del peso corporal. Porque estamos hablando, hermanos, de que precisamente en la sangre está la vida, dice el libro de Levíticos, y es la sangre la que está llevando, ese torrente sanguíneo la que lleva esas moléculas de oxígeno. Ahora, esa proporción que estamos hablando ahorita, de 5, 6, 7 litros de sangre en una persona adulta, no suele variar, así que para poder calcular, si usted quisiera saber cuánta cantidad de sangre tiene una persona o usted específicamente, podemos tomar el peso en kilogramos de una persona y dividirlo entre 13 y vamos a tener el resultado en litros de sangre que tiene una persona. Esto es muy interesante porque hablábamos hace unos momentos de que dentro de una de las condiciones de salud, la obesidad va a ser un factor, hermanos, que va a determinar la cantidad de oxígeno que hay en nuestro organismo. Cantidad de grasa corporal va a influir en la cantidad de sangre que hay en nuestro organismo. Bueno, y ahora sí, vamos a ir pasando a los síntomas
de la falta de oxígeno a nivel del cerebro. Si podemos conectarnos con alguno de estos síntomas, hermanos, tenemos que prestar mucho cuidado y mucha atención. Número 1 puede ser la falta de aliento. Eso, hermanos, es un indicador que hay una saturación de oxígeno bajo. Hay bajo oxígeno, está falta de aliento. Puede representar, aunque no lo veamos así, pero sí representa un padecimiento peligroso que tiene que ser tratado. Puede ser causada por varios factores y entre ellos se destaca la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, que es un grupo de enfermedades pulmonares que van a bloquear el flujo del aire. El enfisema y la bronquitis asmática también son ejemplos de este tipo de enfermedades pulmonares que van a evitar, hermanos, que llegue suficiente cantidad de oxígeno al flujo de sangre. Una saturación de oxígeno baja, continua, hermanos, si tenemos siempre el oxígeno bajo, puede dañar de manera permanente la capacidad del cuerpo para poder respirar. Y esto, a medida que pasa el tiempo, puede provocar la muerte. Así de que uno de los síntomas, hermanos, es la falta de aliento. Número 2, falta de energía. El oxígeno está brindando energía al cuerpo y a las células. Ya mencionamos que una célula no puede vivir sin oxígeno. Está dando esa energía al cuerpo. Entonces, cuando baja el oxígeno, hermanos, a nivel de célula, pierden esa energía. La fatiga, el aletargamiento, la debilidad muscular vienen a ser síntomas de la falta de energía. Células, cuando necesitan el oxígeno y no se les responde al suministro, van a reaccionar. Así de que, hermanos, analizamos aquí que si estamos sufriendo de fatiga extrema, debemos tener en cuenta que probablemente estamos teniendo una saturación de oxígeno baja. Y es bueno realizarse o hacerse un análisis de sangre. Un análisis simple con un oxímetro de dedo bien puede funcionar. Si el resultado o los niveles, hermanos, los rangos que se manejan cuando se hace un nivel con un oxímetro, que es un aparatito que se puede poner en el dedo o en el lóbulo del oído, de nuestro oído, no los puede conseguir en la farmacia, uno puede hacerlo por uno mismo. El rango sería 95% más en una persona sana. Pero si el rango es de 94 a 80%, ya es un signo de hipoxemia. Estamos hablando que hay una bajo oxígeno a nivel de cuerpo, de nuestro organismo y a nivel de cerebro. Bueno, vamos a hablar de otro síntoma que tiene que ver, hermanos, estamos enfocándonos un poquito más directamente a nivel de cerebro, tiene que ver con la reducción de la fuerza de voluntad. Interesante, ¿hasta qué punto puede llegar este asunto de tener una buena oxigenación? Reducción de la fuerza de voluntad. Puede haber también una menor capacidad de concentración, estamos distraídos y hay confusión. Esto es muy importante, hermanos, a nivel espiritual, porque la Reforma Pro Salud que estamos predicando, que estamos presentando, no tiene un enfoque físico solamente, sino es físico, mental y espiritual. Por eso nosotros le llamamos esa salud integral. Y estos, hermanos, lo que estamos mencionando aquí serían puntos que tendrían que despertar nuestra conciencia y analizar bien si estamos teniendo una buena respiración, si estamos teniendo una buena oxigenación, porque el daño no solamente va a ser a nivel del sistema respiratorio, sino también a nivel del cerebro. No hay fuerza de voluntad, no hay concentración, estamos distraídos, estamos confusos, hay dificultad para tomar decisiones o para poder razonar. Escucha aquí, hermanos, porque aquí se prende una luz roja también de advertencia. Una saturación de oxígeno baja va a causar problemas mentales, va a haber confusión, pérdida de memoria a largo plazo, y por eso es que se dice que hay dificultad para poder razonar y emitir juicios. Hermano, no podemos razonar, no podemos dictaminar un juicio correcto cuando el cerebro no está funcionando correctamente. Ahora, pueden haber otros signos de saturación baja de oxígeno, como es la sensación de hormigueo en los dedos.
Hermanos, si estamos teniendo alguno de estos síntomas o signos, hermanos, es bueno poder analizarnos si estamos teniendo una buena oxigenación. Por eso la palabra de Dios dice, en caso de enfermedad, lo número uno que tenemos que estar haciendo antes de aplicar o de dar una prescripción es indagar la causa de la enfermedad. Indagar la causa de la enfermedad. Así de que en estados más graves, hermanos, la falta de oxígeno a nivel del cerebro puede conducir a la pérdida de la conciencia, estamos hablando de conocimiento, e inclusive la dificultad total o ausencia de la respiración. Así de que mientras más rápido se pueda restablecer el oxígeno en el cerebro, menos van a ser los daños que se van a causar por esta condición. ¿Qué podemos hacer, hermanos, si estamos notando o viendo a alguna persona con estas características? Una atención médica especializada, y estamos hablando de una urgencia, para poder prevenir complicaciones o que tenga efectos negativos a nivel de cerebro. Bueno, vamos a mencionar rápidamente, porque yo sé que esto nos interesa, cómo podemos prevenir la falta de oxigenación o aumentar la cantidad de sangre rica en oxígeno que fluya hacia el cerebro. ¿Qué podemos hacer? Hermanos, una persona que ha tenido este tipo de experiencias con estos síntomas que acabamos de mencionar, o disminución de oxígeno a nivel del cerebro, o sencillamente no lo queremos llegar a tener, tenemos que adoptar hábitos de vida saludable. ¿Como cuáles? Número 1, control de peso. Hermanos, si hay obesidad, tenemos que analizar muy bien y ver por qué está sucediendo esa falta de peso, ese aumento de peso. Puede ser por alimentación, pero también puede ser por sedentarismo. Así de que hay que controlar el peso, principalmente lípidos o grasas. En particular, estamos hablando de triglicéridos, de colesterol. Hay que tener un cuidado con el tipo de grasa, los lípidos en general. Número 2, ¿qué podemos hacer? Llevar una dieta saludable, de preferencia alcalina. Algunos alimentos, hermanos, están dejando residuos ácidos, lo que va a llevar a una disminución en el pH de la sangre. Estamos tocando el punto de la sangre, porque allí en el torrente sanguíneo está precisamente el oxígeno que es llevado a diferentes partes del organismo. Entonces, estos alimentos que estamos hablando de manera o de pH alcalino, los de origen, o los ácidos más bien, son alimentos de origen animal, los refinados y procesados. Estamos hablando de esos alimentos ácidos, eliminarlos por completo, pero sin embargo podemos utilizar estos que son alcalinos, todos aquellos que son de origen vegetal, los vegetales, las frutas, frutos secos, semillas y granos van a dejar un residuo alcalino. Si estos alcalinos, hermanos, predominan en nuestra dieta, los niveles de oxígeno también se van a incrementar, porque estamos hablando de alimentos vivos, ¿verdad? Número 3, evitar el cigarrillo, evitar el consumo de alcohol. Y yo siempre hago el énfasis aquí, hermanos, de que probablemente nosotros no tenemos problemas con eso, pero sí podemos ayudar a otras personas. El uso del cigarrillo o el consumo de alcohol va a hacer que disminuya la cantidad de oxígeno a nivel de organismo. Entonces, estamos hablando de, aún para nosotros, que tenemos que evitar esos lugares cerrados en donde están fumando. Evitar lugares cerrados que contengan o donde haya alguna elevada cantidad de monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque ese gas va a impedir que la sangre pueda transportar el oxígeno y va a causar una asfixia química que es silenciosa, pero que tarde o temprano, hermanos, va a tener un efecto. Número 4, controlar el estrés. Esto es muy importante. Queremos tener una buena oxigenación, estamos respirando bien, seguimos las indicaciones que nos está dando el espíritu de profecía, hermanos, tener la ventana abierta, la buena postura corporal, la vestimenta correcta, tenemos una respiración profunda, una respiración diafragmática, pero no controlamos el estrés. Y aquí viene el problema también, disminuye la cantidad de oxígeno.
Otro punto que va a favorecer, hermanos, que haya una buena oxigenación es el consumo de agua. Lo acabamos de mencionar hace unos momentos, ¿verdad? Al menos 2 litros al día, o en términos generales estamos hablando de 8 a 10 vasos diariamente. Tomar agua. Esto va a ayudar a aumentar el oxígeno en nuestro organismo. Número 6, hacer ejercicio. Hermanos, aunque no, yo sé que a veces es un tanto difícil, y yo podría decir, todos los principios, hermanos, exigen de nosotros que hagamos esfuerzos. Todos los principios para poder obedecer necesitamos hacer esfuerzos. Estamos ahí luchando con el asunto de la alimentación, pero el ejercicio es algo que está descuidado en el pueblo de Dios. Es un principio físico que lo descuidamos mucho. Sin embargo, hermanos, dice el Espíritu de Profecía que una persona no puede hacer ejercicio físico sin expandir los pulmones. Así de que queremos prevenir esa falta de oxigenación, hagamos ejercicio. Creemos ese hábito de hacer ejercicio físico por lo menos de 30 a 45 minutos diariamente. Y el último punto para prevenir esa falta de oxigenación o aumentar esa cantidad sería realizar una serie de respiraciones profundas diariamente hasta que nosotros podamos tener ese hábito, porque no lo tenemos, necesitamos formarlo. Ahora, comparto con ustedes un pensamiento del libro de Fisiología Médica de Guyton. Es un médico, por cierto, es considerado como el bestseller de la fisiología a nivel mundial, este libro de Fisiología Médica. Tiene un pensamiento allí que me llama mucho la atención. Dice allí que todo dolor crónico, sufrimiento y las enfermedades son causadas por una falta de oxígeno a nivel celular. ¿Qué le parece, hermanos? Esto es un médico y dice, todo dolor crónico, sufrimiento, enfermedades son causadas precisamente por una falta de oxígeno a nivel celular. Es increíble, hermanos. Rápidamente vamos a estar mencionando, porque ya hablamos a nivel de cerebro, pero también vamos a mencionar algunos efectos sobre nuestra salud. El hecho de respirar un aire que está contaminado, que está viciado. Y aquí, hermanos, hay una lista grande de enfermedades que están relacionadas con esto. Vamos a comenzar diciendo que las partículas que se encuentran en el ambiente son peligrosas para la salud, pero la toxicidad de esas partículas va a depender de la composición química de esa partícula y también depende del tamaño. Cuanto más pequeñita, hermanos, es la partícula que se encuentra en el ambiente, es mucho más peligroso porque quiere decir que puede penetrar en los pulmones. Ahora, estamos mencionando aquí, hermanos, 2 características para que esa partícula pueda causar más daño a nivel de nuestro organismo. Número 1, que es el tamaño. Entre más pequeño, volvemos a repetir, entre más pequeña es la partícula, a mayor profundidad que puede llegar de nuestros pulmones hasta los alvéolos y causar más daño. Ahora, estamos hablando de que puede llegar también a alcanzar la circulación sanguínea y puede producir enfermedades cardiovasculares. Interesante, hermanos, porque hay muchos estudios, quizá no nos va a dar tiempo, pero hay muchos estudios, hermanos, de relación de esa contaminación de ambiente, lo que yo estoy respirando, cómo estoy respirando con enfermedades cardiovasculares. Qué interesante. Bueno, partícula más pequeña, más problemática. Pero también estamos mencionando que la composición química de la partícula también tiene que ver con la toxicidad de esa partícula. Quiere decir que esos contaminantes tóxicos, hermanos, que se encuentran en la atmósfera, en muchas ocasiones se adhieren a otras partículas que están sólidas ahí flotando en el aire y van a ser utilizadas como medio de transporte de esas sustancias tóxicas, como pesticidas, metales pesados, toxinas, en fin, ya en el pasado hemos hablado de esa contaminación. Y esto es peligroso también, porque si consigue un medio de transporte, ahora puede llegar hasta el interior de los pulmones y entonces puede ser absorbido por la sangre y los tejidos. Mencionamos rápidamente
¿Qué sucede o cuáles son los síntomas o los signos cuando estamos respirando ese aire que está contaminado? ¿Qué se presenta en nuestro organismo? Mareos, náuseas, viene un tremendo dolor de cabeza. Hermanos, por eso el Espíritu de Profecía dice, viene la enfermedad, dice, indague la causa. Probablemente ese mareo, ese dolor de cabeza se debe precisamente a que estamos respirando un ambiente contaminado o viciado. Fatiga y cansancio también está relacionado con esto. La irritabilidad, resfrío o enfermedades pulmonares, la ansiedad, la depresión o el padecer fiebres frecuentes. Y desde luego, hermanos, esto va a depender del nivel de exposición a esa gente contaminante, pero también depende de la resistencia física de cada persona. Por eso es de que a veces hay personas que están en un medio contaminante y parece ser de que no les pasa nada, ¿verdad? Porque tienen una resistencia física que han heredado, muy posiblemente su genética los ha hecho de esa manera. Pero también va a depender de la cantidad de tiempo o el nivel de exposición a esa gente contaminante. Bueno, ¿qué más sucede, hermano, cuando estamos respirando ese aire viciado? Reacciones alérgicas, que va desde tos, estornudos, viene irritación de los ojos, en fin, puede venir también comezón de la piel. Agotamiento físico, ya mencionamos, viene una fatiga, un cansancio, viene pesadez, irritabilidad, pero, hermanos, también viene otro asunto que quizás no lo relacionaríamos con el hecho de estar respirando un medio contaminado y tiene que ver con los trastornos digestivos. Qué interesante, hermanos, trastornos digestivos. ¿Por qué se daña el tracto gastrointestinal? Inclusive, hermanos, más específicamente estamos hablando de gases y de estreñimiento. Pero ¿qué tiene que ver un padecimiento o un problema digestivo con el asunto de una contaminación? Bueno, si la barrera del tracto gastrointestinal se ve comprometida por una acumulación de toxinas, se va a producir un fallo en la tolerancia de eso. Entonces, problemas más frecuentes que están asociadas a esa permeabilidad del intestino son precisamente enfermedades inflamatorias intestinales y trastornos autoinmunes. Hermanos, en un estudio que se hizo en el diario de enfermedad de crónico-litis allá en Canadá, se vio que el aumento de la contaminación atmosférica, mira hasta dónde vamos, hermanos, contaminación atmosférica tenía un impacto directo en la aparición de enfermedades gastrointestinales que tendían a debilitar el sistema inmunológico. Por eso, una vez más, recalcamos lo que la palabra de Dios dice. Estamos enfermos y estamos padeciendo de algo, antes de que aplique y antes de que dé un tratamiento, indague la causa de la enfermedad. Eso es lo que dice la palabra de Dios, indague la causa de la enfermedad. Si quitamos la causa, el problema se soluciona. Ahora, también ya vimos que tiene que ver con el sistema inmunológico. Hay un factor de riesgo también para el cáncer, principalmente cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga. Bueno, enfermedades respiratorias, desde luego que sí, asma, faringitis, bronquitis, neumonía, pulmonía, enfisema pulmonar. Hermanos, hay una patología, una enfermedad también que de verdad que llama la atención su relación que tiene con el hecho de estar en un medio contaminado, y hace unos momentos lo mencioné, y es el caso de la diabetes. Investigadores, hermanos, han relacionado de forma bien directa el asunto de la diabetes con la contaminación. Bueno, desde luego pensamos en la alimentación y en el sedentarismo, que tienen también su parte para propiciar esta enfermedad, pero no descartemos esto también, diabetes relacionada con la contaminación. Incidencia de diabetes es mayor en las personas a las que se les detecta en su sangre o en su orina niveles altos de pesticidas como el DDT, el PCB, que es el policlorobifenilos, o que su origen es industrial,
lo utilizan en muchas otras elaboraciones. También está el bisfenol A, que es utilizado en los plásticos, las dioxinas, que son residuos que tienen un poder cancerígeno, altamente cancerígeno, y los científicos, hermanos, creen que estas sustancias que acabamos de mencionar, y solamente por nombrar algunas, aumentan el riesgo de dos trastornos que están muy relacionados con la diabetes, que es el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina. ¿Por qué surge esto, hermanos? ¿Cuál es la relación entre la diabetes y la contaminación? Se ha visto a través de estos estudios que está afectando el funcionamiento de las células productoras de insulina, y esto la hace menos eficiente y está provocando con ello el acúmulo de glucosa en sangre, que es característico de la diabetes. Hermanos, si para el funcionamiento de esas células que producen insulina, porque entraron estos contaminantes a nuestro organismo, entonces provoca, ¿verdad? Desde luego que la glucosa se vaya acumulando en sangre. Es algo característica principal en el asunto de la diabetes. Pero hay otra enfermedad que mencionamos también anteriormente, y son las enfermedades cardíacas. Hermanos, más de un estadounidense sufre, de 1 de 4, de acuerdo a las estadísticas, sufre de enfermedades cardíacas vasculares. Estamos hablando que está causando prácticamente la mitad de todas las muertes aquí en Estados Unidos. Y aunque en partes puede ser el resultado de costumbres alimenticias, también como en el asunto de la diabetes, falta de ejercicio, pero se están haciendo descubrimientos o estudios en el que sustancias químicas en el ambiente también desempeñan un papel muy importante para favorecer las enfermedades cardíacas. ¿De qué manera se relaciona esto? Bueno, el hígado, hermanos, está convirtiendo la mayoría de las sustancias químicas que están entrando al cuerpo en sustancias que son consideradas inocuas o inofensivas, pero algunas de ellas se van a convertir en partículas llamadas, y los temibles, radicales libres. Y esos radicales libres pueden reaccionar con proteínas que se encuentran en la sangre, y esos radicales libres, cuando reaccionan con esas proteínas que están en la sangre, comienzan a formar depósitos de grasa conocidos como placas. ¿Y qué van a hacer esas placas? Bueno, van a cerrar los vasos sanguíneos. Esta oclusión o ese cierre puede bloquear el flujo de sangre y causar un ataque al corazón o infarto. Indaguen la causa. ¿Cómo vino esa enfermedad cardíaca? Si no fue por alimentación y si no fue por falta de ejercicio, pero tenemos muchos más principios, probablemente porque estamos respirando un aire contaminado, un aire viciado. ¿Qué le parece? Bueno, y a través de esas enfermedades cardíacas podemos hablar de problemas vasculares como trombosis, coágulos, infartos. Todas las enfermedades del sistema circulatorio, hermanos, están relacionadas directamente con los gases que despiden los motores de diésel, por ejemplo. Interesante, hay muchos estudios en relación a esto. Vamos a ir culminando, hermanos, con algunos pensamientos, alguna reflexión del espíritu de profecía. Porque todo lo que hemos visto o todo lo que la ciencia pueda decirnos con tantos estudios en este tiempo, hermanos, ya el Señor nos había anticipado de todo esto. Vamos a ir al libro de Ministerio de Curación en la página 207, en el párrafo 2. Ministerio de Curación. Dice el espíritu de profecía: si se limita la acción de los pulmones, se recibe una cantidad insuficiente de oxígeno. La sangre se mueve perezosamente. Escucha aquí. Los productos tóxicos del desgaste que deberían ser eliminados por la expiración quedan dentro del cuerpo y corrompen la sangre. Ahora, sigue diciendo el pensamiento, porque esto llama mucho la atención, al menos de manera personal. Me da gusto, hermanos, que el Señor nos haya anticipado de todo, antes aún que los científicos con tantos estudios. Dice el espíritu de profecía, no solo los pulmones
No solo los pulmones, sino el estómago. Hablamos del sistema digestivo ahora. El hígado, hablamos del hígado, los radicales libres, y el cerebro, hablamos del cerebro también, quedan afectados. La piel se pone cetrina. La digestión, hablamos de la digestión, se retarda. Se deprime el corazón. Hablamos también del corazón. Se anubla el cerebro. Los pensamientos, hermanos, se vuelven confusos. Hablamos de esas características, hermanos, cuando hace falta la oxigenación a nivel del cerebro, viene confusión. No, estamos faltos de juicio, no podemos emitir un juicio correcto. Dice el espíritu de profecía, se deprime el corazón, se anubla el cerebro, los pensamientos se vuelven confusos, se entenebrece el espíritu y termina diciendo, el organismo entero queda deprimido e inactivo y particularmente expuesto a la enfermedad. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? ¿Cómo empezó todo el daño de estos órganos que se acaban de mencionar? Bueno, decía aquí, si se limita la acción de los pulmones y si se comienza a recibir una cantidad insuficiente de oxígeno, entonces la sangre se va a mover de manera perezosa, de manera lenta. Y entonces esos tóxicos, hermanos, que tendríamos que eliminar, ahora se quedan atrapados dentro del cuerpo y comienzan a corromper la sangre. Y de esa manera comenzamos a dañar todos los órganos internos. Y cuando dañamos órganos internos, dice el Ministerio de Curación, el organismo entero quedó deprimido, inactivo y ahora sí está expuesto al desarrollo ya de la enfermedad. Vamos a ir a otro pensamiento que se encuentra en el libro Testimonio para la Iglesia, en el tomo 2, páginas 527 y 528. Este mismo pensamiento usted lo puede encontrar en el libro Consejos sobre la Salud e Instrucciones para los Obreros Médicos Misioneros, en el capítulo Supersticiones relacionadas con el aire nocturno. Y dice así el pensamiento, precisamente tiene ese encabezado, hermanos, supersticiones relacionadas con el aire nocturno. Dice, a muchos les han enseñado desde la niñez que el aire nocturno es muy perjudicial para la salud y por tanto debe excluirse de las habitaciones. Para su propio daño, cierran las ventanas y puertas de los dormitorios para protegerse del aire nocturno, el cual dicen, escucha aquí, el cual dicen que es tan peligroso para la salud. Se engañan en esto, dice la palabra de Dios. El hecho, hermanos, de cerrar las ventanas y no permitir que haya suficiente cantidad de aire circulando en nuestros hogares y principalmente en las habitaciones cuando estamos durmiendo, porque hemos sido educados en esa cultura, ¿verdad? Que ese aire de la noche puede ser peligroso para la salud. Ahora debemos de cambiar nuestra mentalidad porque la palabra de Dios dice, se están engañando en esto. Eso no es así. En el fresco de la noche puede ser necesario protegerse del frío con abrigo extra. Miren qué cuidadoso es Dios, hermanos. Si ya está haciendo mucho frío, no dice entonces cierre la ventana, dice ábrala, pero usted abríguese más. Abríguese, ponga un abrigo extra, pero debieran proveer aire para sus pulmones. Y ahora sí, escuche esta parte tan importante. Muchos sufren enfermedades porque se niegan a recibir en sus habitaciones en la noche el puro aire nocturno. El puro y gratuito aire del cielo es una de las más ricas bendiciones de que podemos gozar. Hermanos, cuando hablamos de la reforma pro salud, y ya estamos terminando, cuando hablamos de la reforma pro salud, hay un pensamiento que a menudo lo hemos estado repitiendo. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, debemos de mejorar el concepto que tenemos de la reforma pro salud. Y debemos de presentarlo, dice la palabra de Dios, de una manera más positiva y decidida. Positiva, ¿por qué? Porque no son restricciones arbitrarias, no son consejos de Dios de manera arbitraria para el pueblo.
qué enfado, ¿verdad? De que Dios nos dice haga esto, no haga aquello. Sin embargo, dice, presentémoslo de manera positiva, pero de una manera decidida. Ahora, si nosotros no obedecemos a todos los principios que Dios nos ha dado, vamos a sufrir las consecuencias. Muchos estamos sufriendo de enfermedades, precisamente quizás ya hicimos arreglos con nuestra alimentación, pero probablemente estamos fallando aquí, no estamos recibiendo ese aire nocturno y la razón, o más bien la consecuencia va a ser de que muchos vamos a sufrir de enfermedades porque nos estamos negando a recibir en nuestras habitaciones, en nuestras recámaras, ese aire nocturno. Y la parte como termina este pensamiento es muy lindo, hermanos, es muy agradable leerlo. El puro y gratuito aire del cielo. Por eso es de que podemos leer en la pluma inspirada que dice que en el método de Dios, hermanos, el método de Dios es tan sencillo y está al alcance de todos. Cuando el Espíritu de Profecía habla de remedios naturales, se refiere precisamente a esos medios o a esos remedios que se encuentran en la naturaleza, a los principios que Dios ha establecido. El puro y gratuito aire del cielo es una de las más ricas bendiciones con las cuales nosotros podemos gozar. Vamos a concluir con este pensamiento. Empezamos hablando del cerebro, de la mente, y vamos a concluir con esto. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 416, dice que entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. Es un misterio, hermanos, es un misterio. Cómo el cerebro influye sobre el cuerpo, pero el cuerpo también tiene una influencia sobre el cerebro. Y dice, aquí hay un misterio. Es misterioso, pero a la vez es maravilloso. La primera, dice aquí, quiere decir la mente, influye sobre el último, sobre el cuerpo. Y viceversa, es lo que acabamos de mencionar, el cuerpo sobre la mente y la mente sobre el cuerpo. Así que mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. ¿Qué le parece? Dedicarnos, hermanos, dice aquí, el estudiar cómo funciona mi organismo y de qué manera lo puedo tratar o poner las condiciones adecuadas para que mi organismo funcione correctamente, debería ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. Y no podemos, dice el Espíritu de Profecía, glorificar a Dios, no podemos. El hecho de que sus hijos, dice, tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas. Ahora, todos, hermanos, todos tenemos no solamente un privilegio, porque ese es un privilegio, de cuidar nuestro organismo o de obedecer las leyes que Dios nos ha dado. No solamente es un privilegio, sino también un deber sagrado de poder entender esas leyes que Dios ha establecido en nuestro ser. Y a medida que vayamos comprendiendo mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo, dice mente, carácter y personalidad, nosotros vamos a tratar de someter nuestro cuerpo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deberíamos considerar el cuerpo como una estructura maravillosa formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de 1000 cuerdas. ¡Qué maravilloso! Hermanos, nuestro cuerpo no solamente tiene 5 cuerdas, no tiene 6, ni un arpa que podría llegar a tener de 30 a 60 cuerdas. Aquí se está haciendo una comparación del cuerpo humano con un arpa, pero esta arpa es de 1000 cuerdas. Hermanos, que el Señor nos ayude para poder entender que la obediencia a esas leyes que Dios ha establecido en nuestro ser no solamente es un privilegio, sino que es un deber sagrado, el poder entenderlas y obedecerlas. Vamos a orar, hermanos, para poder concluir con la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre que moras en las alturas de los cielos, cuánto te agradecemos, Señor, que en tu mente hayas proyectado con sabiduría
este plan que a menudo repetimos lo que está escrito en tu palabra. La Reforma Pro Salud es un mensaje maravilloso y está bien definido. Agradecemos, Señor, por este mensaje que tú nos has dado, porque esto es precisamente lo que hace la preparación para tu pueblo, siempre y cuando el pueblo se somete en obediencia a esos principios que tú has establecido en el ser, lo que va a ser la obra de preparación para el pueblo, para esos acontecimientos que presenta el mensaje del tercer ángel. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes. Ayúdanos, Señor, a comprender no solamente el privilegio, sino el sagrado deber de poder entender las leyes que tú has establecido en nuestro ser. Quédate con nosotros, bendice a cada uno de mis hermanos, te lo suplicamos y lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Adelante, hermanita. Amén, Beatriz, amén. Gracias por la información que nos diste. Es algo que yo necesito poner en práctica más, porque a veces hay cositas que me olvido. Hay cosas que, como tú dices, necesita uno el aire puro. Y gracias por la información que nos diste hoy, Beatriz. Ya. Amén, amén. Amén. Hermana María Sierra ya está con nosotros, ¿verdad? Me parece que ella ya está con nosotros, pero también damos la bienvenida a los hermanos que están con nosotros esta noche. Bienvenidos a todos y vamos a seguir, vamos a alabar al Señor, vamos a tener una alabanza. Sí, hermanita, acá estoy. Ah, qué lindo. Estaba ayudando a mi esposo en algo ahí. Ay, sí, qué lindo, qué lindo. Pero atenta también allí. Sí, hermanita linda. Sí, qué lindo. Tenemos esta semanita de salud, ¿no? Para que es algo que a veces los hermanos no tanto les gusta más hablar de las profecías o de la bestia, ¿no? Esas cositas que son importantes, sí, también son parte del mensaje de los tres ángeles, pero la salud es algo tan importante. Es tan importante. Sí, hermana. Yo quería hacerle una pregunta a la hermanita, no sé si ya se retiró la hermana Beatriz. Dígame, hermanita, a ver si podemos responder a su pregunta. Ok, fíjese que a mí se me está durmiendo cuando duermo en la noche, o alguna vez hasta en el día. Se me están durmiendo la punta de los dedos de la mano izquierda más, y algunas veces de la mano derecha, pero más es en la mano izquierda y hasta en el día, algunas veces como hoy como que se me trató de dormir, y a mí nunca me había pasado eso, y ahora hace como 2 semanas estoy padeciendo de eso, y entonces cuando se me desduerme, ay Dios mío, me duelen los dedos. ¿Por qué es esto, hermana? Bueno, sí, acabamos de mencionar nosotros algunas características, hermanas, cuando hay una falta de oxigenación a nivel del organismo, y esa característica que usted nos está dando es precisamente una de las que mencionamos hoy. Viene un poco de adormecimiento a nivel de los dedos, son las extremidades donde la circulación se dificulta un tanto más para que pueda llegar. Y entonces necesitaría analizar, y como dice la palabra de Dios, analizar de causa a efecto. Analizamos el asunto de la alimentación, analizamos cómo andamos con el ejercicio y analizamos también el asunto de la respiración, si hay una buena oxigenación, porque eso tiene que ver con el oxígeno. Así de que yo la invito, hermano, para que hagamos un repaso ahí de todos los principios. Esta es la mejor forma, hermanos, de poder hacer encontrar la causa de la enfermedad. ¿Cómo está mi alimentación? Hablamos de alimentos que son alcalinos hoy, que van a producir una mayor oxigenación en nuestro organismo, pero no descuidemos tampoco el ejercicio y los factores de la buena respiración y todos los demás principios, hermanos, que tienen que ver precisamente con el hecho de tener una buena circulación. Y recuerde que ahí en la circulación va el componente del oxígeno, y probablemente eso sea. Ya, yo de por sí, a mí me dieron, hace aproximadamente como 3 años,
a mí me encontraron, ¿no? Que yo pues padecía de circulación, o sea, entonces como que se me sube y entonces me dieron a mí pastillas. Pero entonces, fíjese que yo comencé como un mes, menos quizás de un mes a tomarlo. Y sentía que se me estaban hinchando los pies y me estaba dando como una tos y dije, no, esto no es para mí, ¿qué va? Y eso yo lo dejé. Ya no lo tomé, hermana, tengo ya ratos de no tomarlo. Y entonces lo que yo pues estoy tomando es pues ajo, ¿no? Pero ahora me comenzó eso, como ya le digo, hace 2 semanas, de eso de la punta de los dedos que se me adormecen, se me duermen. Sí. Y pues yo pastillas sí yo no quiero, hermana, porque eso le cura a usted algo y le enferma a otra. Y yo no estoy acostumbrada a las pastillas y yo no sé ni qué hacer, sinceramente. Le recomiendo también, hermanita, unos minutitos de ejercicio y actividad física y eso la va a mejorar bastante. Así creemos la palabra de Dios. Ya. Gracias, hermana. Gracias. Claro que sí. Dios me la bendiga. Amén. Amén. Sí, es bueno preguntar porque uno pues ahí aprende y bueno, hay hermanitas, ¿no? Que me han llamado y me